Bien. Hoy vamos a ver un tema muy, bueno, de gestión electrodinámica es importante, pero el asunto de expansión multipolar es sumamente importante, más que importante, útil. Nosotros ya sabemos cómo resolver el problema de la electrostática. El problema es que a veces no siempre es simple. Entonces la idea es, ¿cuál es la filosofía de esto? Imagínense que tengo una distribución de carga aquí, que tiene una carga total Q, y yo estoy viendo esa distribución de carga por acá, bien lejos. Ahí estoy observando esta distribución de carga, que está a una distancia bien. Vaya. Ajá. Lo siento, soy un poco maniático con... Ahí sí. Ya. Si no. Disculpa, que de repente me quedo pegado en los dibujos. Ya. La idea es que estamos en una distancia bien larga de esta bien lejos de esta distribución de carga. Una distancia R. Y en esta distribución de carga, nosotros tenemos... Imagina esta conferida en una esfera, tal al interior de una esfera de radio, qué sé yo. Maldición. De radio R. Ya. Tiene radio R, es decir, esta electricidad de carga está contenida dentro de una esfera de radio R. Que esté contenida en una esfera de radio R es simplemente para dar una idea de la dimensión, porque esta cosa es amorfa, puede ser cualquier cosa. Entonces, la idea es que, claro, la distancia de donde yo estoy observando es mucho mayor que esa distancia característica que es la distancia de R. En el fondo, todos los puntos de la distribución de carga están en una distancia menor que R entre sí, más o menos, bueno, menor que 2R entre sí, porque claro, podía estar uno en extremo del otro. Ya. Entonces, podríamos calcular el potencial que yo estoy observando desde puntos lejanos. Si yo observo potencial desde punto lejano, ¿qué me queda? Yo coloco el origen en algún punto del interior de la... Coloco el origen justo en el centro de la esfera. Da lo mismo donde está el centro de la esfera. Y calculo mi potencial. Yo sé que mi potencial, la solución es exacta, yo la conozco. 1 partido por 4pi, epsilon 0, la integral de rho de R', que es la variable de integración, dividido por R, que es el vector ahí donde yo estoy observando, menos R', que es la variable de integración sobre la cual estoy integrando. Desde el punto aquí, el R' es... pues dejen hacer... Aquí está el origen, entonces aquí estaría más o menos, por ejemplo, mi R', R vector prima, donde estoy recorriendo justamente mi distribución de carga. A y A de 3 R', o de tau prima si lo prefieren. A veces prefiero colocar de 3 R' porque así queda explícito que es en 3 dimensiones. Bien, esa es mi solución. Ahora bien, esta solución, bueno, depende de la distribución de carga, es más o menos fea. Pero si yo estoy muy lejos, yo puedo hacer una aproximación. Porque si yo estoy muy lejos, si, como dije, como R es mucho mayor que R, y este R es mayor que R', claro, porque justamente la gracia que la esfera es que contiene a toda la distribución de carga, entonces R' es mayor que R. Entonces, la gracia es que el R minúscula es mucho mayor que el R', que cualquier valor sobre el cual estoy integrando. Entonces, yo puedo aproximar la distancia de R menos R'. Eso es aproximadamente R. Pues si lo pueden ver aquí el dibujo, perdón. La distancia R y está acá,
es R menos, bueno, como salió fea, y eso es R menos R'. ¿Se dan cuenta? R menos R', lo que acabo de dibujar, es decir, esta línea acá, que me sale acá, su distancia es prácticamente R, la misma distancia R, no es exactamente la misma, pero aproximadamente la misma, porque claro, estoy muy lejos. Entonces entre R y R menos R' es prácticamente la misma cosa. Eso. Uy. ¿Por qué no se me va ese? Ahí sí, ya. Ahí sí. ¿Te aclara el argumento? Sí, es súper sencillo. Simplemente si estoy muy lejos... perdón, hice algún comentario. No estoy resolviendo el tarea 1. No, sí que me equivoqué. Como vi una esfera, pensé que estaba haciendo eso. No. Estoy haciendo el espacio multipolar. No. Entonces, claro, mi potencial, se dan cuenta, ahora lo aproximo a 1 partido por 4pi epsilon 0. Me queda la integral de rho de R'. Esto no cambia, pero esto lo aproximo a R nada más. Claro, porque da lo mismo, es decir, no da lo mismo, pero en cualquier punto que yo me estoy recorriendo la distribución de carga, la distancia R menos R' siempre se aproxima a R. No es exactamente igual, pero es aproximadamente igual. Ya vamos a llegar más lejos con eso. A de 3R', pero estoy integrando sobre R', entonces ese R lo puedo sacar fuera. Si lo saco fuera, me queda 1 partido por 4pi epsilon 0, 1 partido por R, y me queda la integral de rho de R' de 3R'. Pero la integral de rho de R' de 3R' es la carga total. Estoy integrando el rho es la densidad de carga, la integral sobre toda la distribución es la carga total. Entonces esto me queda 1 partido por... maldición. Esto me queda 1 partido por... bien, estoy en la parte donde esta cosa se me echa a perder mi tablet, pero puedo usar este otro truco. ¿Dónde está? Acá está. 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga total partido por R. ¿Ok? Es decir, que obtuve que mi potencial es esencialmente el potencial de una carga puntual, que está ubicada en algún punto al interior de la distribución de carga. Lo que acá obtenía es algo más no obvio, que de hecho ni siquiera es necesario hacer todos los cálculos para darse cuenta, pero es bueno hacerlo, porque lo que estoy diciendo es que si yo estoy muy lejos, lo que yo observo en mi distribución de carga, aunque esté muy lejos, es... aunque yo esté muy lejos, mi distribución de carga es esencialmente puntual. Claro, porque estoy muy lejos. Lo mismo pasa cuando uno, por ejemplo, estudia el movimiento de la Tierra en torno al Sol. Cuando estudia el movimiento de la Tierra en torno al Sol, uno asume que la Tierra es puntual. Claramente para nosotros no es puntual, es sumamente grande. Bueno, es grande o pequeña, como ya habrán aprendido, eso depende con respecto a qué. Y aquí el qué justamente la distancia es la comparación es justamente entre el R minúscula y el R mayúscula. Si el R minúscula, que es la distancia entre la distribución de carga y el punto donde estoy observando, es mucho mayor que el tamaño característico de la distribución de carga, es el rol que cumple el R mayúscula, el dar un tamaño característico a la distribución de carga. Entonces lo que yo estoy observando es prácticamente puntual. Aquí, con respecto al Sol y la Tierra, la distancia entre el Sol y la Tierra es tan grande comparado al tamaño de la Tierra, que la Tierra es prácticamente, se asume puntual. Para todos los efectos prácticos es como un punto. Es la misma idea. Entonces, claro, si yo estoy muy lejos, yo lo que observo es simplemente una distribución puntual de cargas, nada más. Entonces, eso es lo que hice todo este cálculo. Bueno, pero eso es, bueno, el cálculo interesa, es trivial, pero es interesante porque introduce justamente lo que yo quiero decir, es que
claro, dada la distribución de carga, yo puedo saber que si estoy muy lejos, esto se comporta como una carga puntual. Pero si yo me acerco a la distribución de carga, ¿qué pasa? O mejor dicho, ¿qué pasa si claro, aquí yo no tuve problemas, esencialmente es la carga total partida por la distancia, ese es el potencial. Pero imagínense que la distribución de carga, hay cargas, pero la distribución de carga total es cero. Es decir, esta integral sobre la densidad de carga, imagínense que tengo cargas positivas acá, cargas negativas para acá, tal que tengo igual cantidad de carga positiva y negativa. Si yo observo el potencial lejos, si yo hago este cálculo, me va a dar cero, porque la carga neta va a ser cero. Pero el potencial que voy a observar en verdad no es cero. Porque sí hay carga, hay distribución de carga, hay carga positiva y cargas negativas, que sí me da una contribución del potencial. Entonces, ¿cuánto sería eso? Y para eso es justamente, bueno, para eso viene lo que llamaba la expansión multipolar. Y lo que acaba de hacer es simplemente calcular el primer término de esa expansión. ¿Qué pasa si yo tengo justamente, no, dejé el dipolo eléctrico. Dipolo, significa el di, significa dos, entonces imagínense que tengo el dipolo eléctrico, son dos polos. Imagínense, tengo una carga, así, y tengo dos cargas, tengo una carga aquí, tengo otra carga acá, tengo un vector que une esas dos cargas, y así está bien. Imagínense que yo estoy observando esta cosa ahí. Normalización. Maldición. Bueno, va a tener que ser sin eso. Ahí sí. Imagínense que yo estoy observando esto acá. Y yo tengo una carga más Q arriba y una menos Q abajo. Esto es la forma de visualizar lo que es un dipolo. Después un dipolo lo vamos a hacer bastante más abstracto. Pero la idea esencial de un dipolo son dos cargas, una positiva y una negativa. Obviamente aquí la distribución de carga, la carga total es cero. Pero yo quiero aún así saber cuánto vale el potencial. Aquí yo puedo definir, bueno, puedo definir un vector R más por la carga más y un vector R menos por la carga menos. Y aquí defino el vector R, que es el que está al medio. Y aquí yo me puedo definir un ángulo θ, que es el ángulo y aquí justamente lo que estoy aquí en el punto medio. El punto medio entre los dos. Y estos dos están separados una distancia que vamos a llamar, bueno, distancia obviamente, horrible. Ahí sí. Ahí sí. Lo siento, soy un poco maniático con los dibujos, ya. Igual me quedan mal. Bueno, una distancia que vamos a llamar D de distancia. Es la separación entre los dos. Entonces lo que yo quiero es calcular justamente potencial en este punto, en el punto de aquí, en el punto, no sé, O, de observación, o punto P, no sé. Bueno, P, no prefiero no llamarlo P porque después la letra P lo voy a ocupar para otra cosa. Ya. ¿Cuánto vale el potencial allá? Bueno, el potencial es trivial, son el potencial de dos cargas puntuales. Es súper simple. El potencial dependiente de R es obviamente el 1 partido por 4pi epsilon 0. El debido a la carga, bueno, factorizo la constante, porque el potencial es el mismo para los dos. Es la carga más, dividido por la distancia, el R más la otra carga que es menos Q, partido por R menos. Ya. Y eso, listo. Pero ahora justamente me gustaría encontrar una expresión
para el R más y el R menos en función del R. Se dan cuenta que el R más y el R menos son, si la distancia de separación es muy pequeña comparada con la distancia, si la separación entre las cargas es muy pequeña comparada con la distancia al punto de observación, el R más y el R menos son prácticamente el mismo, pero no son iguales. Ahí está el punto. Porque si fueran iguales, si lo aproximo al igual, claro, me quedaría Q partido por R menos Q partido por R. Es cero. Justamente el término es lo que hice deducido en el caso anterior, porque la carga neta es cero. Pero hay una pequeña diferencia, y esa es justamente lo que vamos a ver. ¿Cuál es la contribución de esa pequeña diferencia? Para mostrar que justamente el potencial no es cero, aun cuando la carga total es cero. Pero el hecho de que estén separadas una distancia d hace que sí sea distinto a cero. Pero obviamente va a ser proporcional a esa distancia d. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sí. El R más al cuadrado. ¿Se dan cuenta aquí? Bueno, le hacemos lo mismo con el R más y el R menos. ¿Se dan cuenta aquí? Yo tengo el R más, el R y la separación D. Aquí lo que yo tengo es un triángulo. Aquí tengo este triángulo acá. Bueno, de hecho tengo dos triángulos. Tengo ese triángulo de ahí. Y para este triángulo ocupo el teorema del coseno. Un lado, el cuadrado de un lado es igual al cuadrado la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, R cuadrado. Maldición. Aquí R cuadrado más la otra distancia que es de medios al cuadrado menos 2 veces el producto del primero por el segundo, que es de medios. Maldita sea, obvio cuando de medios por el coseno del ángulo que forma entre ellos, que es coseno teta. Ya, el coseno del coseno sí, con más. ¿Está bien? Sí, está bien, eso. Bueno, obviamente puedo simplificar el 2 con el 2, el cuento. Con el R menos, el mismo cuento, R menos, tengo el otro triángulo, solo que aquí el ángulo no es teta, sino es el complemento, no es el suplemento de teta. Es decir, es pi menos teta. Esto es lo único que me hace que en vez de que me coseno teta, me queda el coseno de pi menos teta. Y eso es igual a menos coseno de teta. Es decir, esto me queda lo mismo. Me queda R cuadrado más de medios al cuadrado menos por menos da más 2 veces, R por D nada más. R por D por coseno teta. Coseno de pi menos teta es lo mismo que menos coseno teta. Se puede calcular fácilmente, porque claro, me queda usa la regla del burrito o simplemente usa el coseno de la suma o coseno de la resta. Coseno de teta más alfa es coseno teta, coseno alfa, menos seno teta, seno alfa. Y alfa igual a pi o menos pi y les queda justamente un coseno teta multiplicado por coseno de pi. Coseno de pi vale menos 1, entonces el coseno de pi menos teta es lo mismo que menos coseno teta. Un poco de trigonometría nomás. Pero aquí, si no me creen, háganlo ustedes con calma y comprueban que el coseno de pi menos teta es justamente eso. Para convencerse. O mover la cabeza también. Sí, es la regla del burrito. La regla del burrito es que si le preguntan al burrito si está hasta el 0, el pi medio, 3 pi medio, cambia a cofunción. Si está en el eje Y, el burrito dice que no. Y si está en la otra dirección, dice que sí cambia a cofunción. Esa es la regla del burrito. Bueno, no les dibujo el burrito en todo caso, pero bueno. Ya, entonces, ya, perfecto. Entonces yo tengo que el R, lo puedo juntar todo esto, R más menos, es igual a, simplemente esto es R, puedo factorizar un R cuadrado, y esto me queda, claro, me queda R factor de
raíz cuadrada, si saco raíz cuadrada, me queda 1 menos, para dejar colocar menos más d partido por r, no más, y menos más d partido por r por coseno teta, factoricé un r cuadrado, y saco raíz cuadrada. Coseno teta más d cuadrado partido por 4r cuadrado. Eso. Y listo. Y aplico esto en esta fórmula, en el R más y el R menos. ¿Qué me queda? Bueno, me queda el factor 1 partido por R más menos es igual a 1 partido por R, 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos más d partido por R, coseno teta, más d cuadrado partido por 4r cuadrado. Aquí tenemos un término pequeño. ¿Cuál es nuestro término pequeño? Es el factor d partido por r. Claro, porque estoy suponiendo que la posición de observación es muy lejos y la separación es pequeña. Entonces d partido por r es mi parámetro pequeño. Es lo que me dice si es algo pequeño o algo grande. Es por lo cual, en torno al cual yo expandí. Y aquí lo que hago es una expansión de Taylor. Les recuerdo que yo tengo 1 más algo pequeño elevado a alfa. Eso se aproxima a 1 más alfa epsilon. A primer orden. Hay más corrección, obviamente, más términos de orden epsilon cuadrado. Funciona igual que como si fuera el binomio de Newton. Bueno, eso, entonces si yo aplico eso, me queda que 1 partido por R más menos se aproxima a aquí lo que tenía acá, bueno, el 1 partido por R, es el 1 partido por R queda tal cual, factor D. Bueno, obviamente me queda un 1, eso no cambia, me queda un 1. El factor, el alfa, que yo coloqué arriba, vale, en este caso vale menos un medio, claro, porque me queda raíz cuadrada, esto es justamente es lo que está acá adentro, elevado a menos un medio, entonces el alfa vale menos un medio. Entonces, esto menos un medio por esto, si yo me quiero quedar al término lineal, este término cuadrático lo puedo despreciar. Es decir, el término cuadrático ahí, eso lo puedo despreciar. Si me quiero quedar solo hasta el orden lineal. Entonces esto me queda más menos con signo menos era menos más, aquí queda un más menos, de nuevo, aparición. Más menos, era un d partido por 2r coseno teta. ¿Está bien eso? Sí, eso. D partido por 2r coseno teta. Bueno, más términos de orden, bueno, obviamente más términos que van de orden, esto si lo prefieren, para ser más preciso, para colocar explícitamente lo que estamos despreciando. D partido por R al cuadrado. De esos órdenes al cuadrado. De para allá hay puros términos de orden D partido por R al cuadrado, D partido por R al cubo, D partido por R a la cuarta, hasta infinito. Pero como D partido por R es pequeño, desprecio todos esos órdenes de allá. Y reemplazo en mi potencial. ¿Qué me queda? Me queda el potencial de R igual a, bueno, tengo el 1 partido por 4pi epsilon 0. Eso queda tal cual. Puedo factorizar un 1 partido por R, eso no hay problema. Factor D. De eso podría factorizar no solo el 1, también puedo factorizar la carga Q. A ver, puedo factorizar, claro, puedo factorizar la carga Q también. Entonces aquí me queda Q partido por R. ¿Ya? Ok. Aquí me queda un 1, que justamente me da el primer término, más D partido por 2R coseno teta.
Esto me da el primer término, el 1 partido por R más. Ahora, menos el término en 1 partido por R menos. Me queda un 1 menos, me queda el 1. En este caso, con el menos me queda un menos, menos por menos da más de partido por 2R coseno teta. Obviamente más términos de orden superior. Ahora se dan cuenta, el 1 se me da con el 1. Eso es porque justamente la carga neta del sistema es 0. Si la carga neta no hubiese sido 0, ese 1 no se hubiese ido, porque claro, yo cuando pude factorizar la carga Q es porque tenía carga más Q y menos Q. Entonces, si la factorizo y me queda, claro, esencialmente me queda un Q menos un Q, que me da ese 1 y esos dos 1 que eliminé, justamente me da la carga neta total. Y como la carga neta total es 0, esto me da 0, claro, porque factorice el Q, me queda un Q menos Q, 0. Aquí la gracia ahora justamente es que el siguiente término no se anula, todo lo contrario, se suman. Y me queda que mi potencial de R va a valer 1 partido por 4pi epsilon 0, Q por D por coseno teta dividido por R cuadrado. Claro, porque tengo un medio más un medio me vale 1. Sí, eso. Y école. Entonces tengo, justamente se dan cuenta que tengo mi contribución, contribución a estas dos cargas, es justamente, aun cuando la carga neta total es 0, el potencial no es 0. Y decrece como 1 partido por R cuadrado. Es decir, claro, decrece más rápido que lo de que sería una contribución de una carga neta distinto a 0. Porque el potencial con una carga distinta de 0 me decrece como 1 partido por R. Esto decrece como 1 partido por R cuadrado, es decir, decrece más rápido, por eso es más pequeño. Y además es proporcional a D, que la separación entre los dos. Si la separación fuera 0, claro, si separación 0, la carga más y la carga menos coincidirían y se anularían. Y no tendría potencial. Ahora bien, este término aquí es lo que se llama el término dipolar. Esta es la contribución dipolar a la distribución de carga. Bueno, ya vamos a hacerlo más general. Pero como una observación, a lo que vamos a hacer el cálculo más rápido, más luego, es que si yo tengo, claro, si yo tengo una carga puntual Q, esta carga puntual Q te produce un potencial que va como una carga neta Q distinto de 0, te produce un potencial que va como 1 partido por R, es lo que acabo de decir. Si yo tengo dos cargas, como lo que acabo de hacer, una carga más Q y una carga menos Q, que es el dipolo, separadas entre sí, esto me produce una contribución que va como lo que acabo de mostrar, que 1 partido por R cuadrado. El primer término, esto es lo que se llamaría, es lo que acabo de calcular, es el dipolo. Entonces el primer término, como es solo uno lo puede llamar monopolo. En fondo es la partícula cargada. La primera contribución de esta expansión es el primer término es lo que llamaríamos monopolo. Esto es lo que llamamos un dipolo. Dipolo. Porque claro, son esencialmente la contribución de dos cargas distintas, de signo opuesto. Es la forma que visualizamos. Cuando tengo una distribución de carga, no es que tenga dos cargas. Es decir, cuando yo tengo una distribución de cargas, en particular, por ejemplo, las moléculas. Las moléculas usualmente son neutras, es decir, tienen tantas cargas negativas como positivas, excepto que pierden un electrón y queden cargados positivamente, o
o ganen uno y se vuelvan polares. Bueno, pero no importa. Las moléculas esencialmente son neutras, pero su distribución de carga no siempre está homogéneamente distribuida, sino a veces, por ejemplo, en el caso del agua, se dice que es una molécula polar, justamente porque su distribución de carga está más, los electrones están más centrados en el oxígeno que los hidrógenos. El hidrógeno como que pierde un poco sus electrones. Entonces la distribución de carga, aun cuando es completamente neutro en la molécula, hay sectores donde está más cargado positivo y otros más cargados negativo. Eso te induce lo que llamamos un dipolo. Es decir, uno puede imaginarse, no es exactamente eso, pero a primer orden uno se puede imaginar que esa molécula tiene justamente asociado un dipolo debido a que su distribución de carga, cuando es neutra en general, sin embargo su distribución de carga induce un dipolo, induce a pensar que esa molécula se comporta como si fueran dos cargas, una positiva acá y una negativa para acá. Es la forma de visualizarla. Aun cuando no es así, en general no es así, aquí lo siento. Aun cuando no es así, uno lo visualiza de esa forma. Por eso el pensar en dipolo es útil. Ahora bien, uno, como vamos a ver, no se queda en el dipolo. Uno puede seguir jugando con esto y uno puede justamente colocar una distribución de 4 cargas, una positiva, otra negativa, aquí negativa y aquí positiva. Que te induce justamente te induce un potencial. En este caso, si uno se da cuenta, la contribución monopolar, en la primera, obviamente es cero, porque la suma de carga es cero, pero la contribución dipolar también va a ser cero, porque va a haber una contribución dipolar en una dirección, y va a haber una contribución dipolar en la otra dirección, y si se suman, porque estas cosas se suman vectorialmente, te va a dar cero. Sin embargo, la contribución neta no va a ser cero. Esto es lo que se llama, te va a dar un potencial que va a ir, como lo pueden imaginar, como 1 partido por R al cubo. Y esto es lo que llamamos un cuadrupolo. Uno puede seguir con esto y colocar, claro, cuando tú colocas dos cargas, una positiva y una negativa, hace dipolo. Cuando colocas dos dipolos, uno en una dirección y otro en la dirección opuesta, hace un cuadrupolo. Cuando colocas un cuadrupolo y conectas a otro cuadrupolo, pero a la inversa, obtienes, así lo tengo, hace el mismo cuento. Aquí, acá, aquí tengo un cuadrupolo, aquí, 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 para conectarlo así, total, da lo mismo. Y coloco otro cuadrupolo. Aquí tengo más, menos, más, perdón, al revés. Menos, más. ¿Profe? Y, sí, dime. ¿Y estas configuraciones tienen que cumplir con ser un polinomio regular o no necesariamente? Polinomio regular, ¿en qué sentido polinomio regular? O sea, un polígono, disculpe. Polígono regular. No tiene por qué cumplir que sea un polígono regular. De hecho, no son polígonos regulares. Lo que yo estoy haciendo, aquí un más, un menos, y aquí un más, aquí más. No. Es decir, sí y no. Si tú lo que quieres es obtener un cuadrupolo que se anule la parte dipolar, sí, si es que quieres colocar cargas puntuales distribuidas. O si quieres la contribución justamente la que voy a mencionar aquí, que es un octupolo. Octupolo. Y el potencial va como 1 partido por R a la cuarta. Pero no es tan, pero eso es la visualización, es como uno se lo imagina. Pero no es exactamente eso. Porque tú puedes tener, de hecho eso es para cargas puntuales. Lo que tú vas a tener en general es una distribución más o menos continua, en verdad, no es continua, porque sabemos que son cargas, son electrones, protones y todo el cuento. Pero esencialmente es una distribución continua y que tú puedes darte cuenta que esa distribución continua, que obviamente no van a ser cuatro cargas, van a ser una infinidad de cargas, se van a distribuir de tal forma que te pueden eliminar, por ejemplo, la contribución
cuadrupolar, haciendo que la contribución octopolar sea relevante. En verdad yo nunca tengo ningún problema donde los octopolos sean relevantes. Lo que yo sí he visto, y de hecho en electrostática nosotros no ni siquiera vamos a ver cuadrupolos, pero los cuadrupolos sí son relevantes en física nuclear. Ahí los núcleos atómicos sí tienen contribuciones cuadrupolares que son relevantes. Pero a nosotros nos interesa simplemente hasta los dipolos. Y en general lo que uno está haciendo no es que las cargas sean, no es que las cargas estén así, sino que uno puede hacer el símil de una distribución de cargas. Lo que uno tiene esencialmente es, aquí donde está, acá está. Todavía no aparece. Ahí, y ahora sí. Tengo mi distribución de carga. Ahora esta distribución de carga puede que no va a ser homogénea. Si fuera homogénea, si hubieran tantas cargas, si la carga neta es cero, y la carga neta fuera cero y estuvieran distribuyendo uniformemente, esta cosa sería 0,0, sería una cosa sin carga, esencialmente, porque las positivas se anularían con las negativas. Pero si yo tengo, por ejemplo, no, esto no es lo que yo quería. Hagamos aquí el dibujito. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Si, por ejemplo, como dije, aquí yo tuviera más cargas positivas acá arriba y aquí más cargas negativas, yo esta distribución de carga yo lo podría asimilar como que me da la sensación, me da un potencial, como si yo tuviera un dipolo acá, como si tuviera carga positiva arriba y carga negativa abajo. Ahora imagínense que en verdad, de ser así, en verdad es como que por este sector tengo cargas positivas, por este sector tengo negativas, pero por este sector me da cargas negativas y aquí positivas. Y no tiene por qué necesariamente ser, no tiene por qué ser un polígono regular. Aquí, esta distancia tiene que ser más o menos la misma que esta. Y esta de acá, tiene que, la de aquí tiene que ser iguales y la de abajo también. Pero no tiene por qué ser un cuadrado, tiene que ser un rectángulo o algo, bueno, no necesariamente un rectángulo, un paralelogramo, eso sí. Porque así este se anula con este dipolarmente y esta acá se anula con este. Es decir, no tiene por qué ser exactamente un tipo, pero sí sí similar a un polígono, ya lo dije recién. No un rectángulo, sino un paralelogramo, eso. Tiene que ser un paralelogramo. Entonces yo puedo hacer el símil, aunque la distribución de carga no esté así, pero yo hago el símil a como si se pareciera como si fuera eso. Y mis potenciales funcionan bien de esa forma. Entonces la respuesta es que no tiene por qué ser un polígono regular. Y de hecho, en general no lo es. Es una distribución continua de cargas que no sé cómo es. Simplemente que yo le hago el paralelo. Es decir, yo me lo imagino. Es lo mismo que si yo estuviera lejos. Perdón. Es lo mismo que si yo estuviera lejos. Aquí no. Lo mismo que si yo estuviera lejos y viera una persona. Si yo veo una persona, para mí una persona lejos es un puntito nada más. No aparece el puntito, ahí está. Pero si yo me acerco, me doy cuenta que esta persona no es un puntito, sino es algo un poco más alargado. Pero si yo me acerco un poco más, yo me doy cuenta que esta persona en verdad no es un puntito alargado, sino que además tiene brazos y tiene piernas y tiene cabeza. ¿Se dan cuenta? Es decir, la expansión multipolar es tomar cada vez más precisión, es decir, bueno, todavía no es el cálculo, pero cada uno de estos componentes es darle más información al sistema. El primero es simplemente la parte monopolar, es un punto fijo. El siguiente es dipolar, es algo un poco, no es un punto, sino algo un poco alargado. El siguiente es cuadrupolar, en verdad no es solo alargado, sino tiene un cierto ancho. El octupolar no es solo ancho, sino tiene volumen. Y de ahí para adelante, para ahí para adelante no se me ocurre qué, pero en general ni siquiera vamos a llegar a la cuadrupolar, pero es relevante saber que existen, sobre todo porque en un área sí se ocupan. Por lo menos está el cuadrupolar. El octupolar, las que nunca he escuchado, nunca he visto ningún trabajo que lo necesiten. Existe, se puede, pero nunca he visto algún trabajo que realmente necesite llegar hasta ese término. Ahora vamos a hacer de forma un poco más rigurosa este cálculo. Profesor, Sí, dime. ¿no puedo interrumpir antes que pase el otro? Sí, dime. Que no me quedó, no me convence la ecuación que define el
La de arriba, el potencial multipolar, la que llegamos. Esa, ¿Eso ahí? no arriba. ¿A lo del dipolo, eso? Sí, lo que pasa es que ya entiendo que hay una relación inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la carga de prueba, ¿cierto? Sí, 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 es lo que pide el cálculo. Pero lo que no entiendo es por qué la relación es proporcional a la distancia que existe entre las dos cargas. Ah, Entonces, porque si llevo la distancia al infinito, ¿significa que el potencial también crece al infinito? el D. Sí. Ah, no, no, Eso es no, lo no, que- no, no, sí, no, no, no. bueno, Esto falla si es que tú el D es muy grande. Si el D es ya, mayor que el R, si el D es mayor que el R, mi expansión, justamente si te das cuenta la gracia acá arriba, te das cuenta aquí. Ahí. Mi expansión va como D partido por R. Entonces los claro. términos superiores se empiezan a ser relevantes. Entonces tengo que introducirlo y ya no es una expansión. Es decir, la gracia es Ah, que el D es menor que el R. Es mucho menor. ya, perfecto. Esa es la condición para que funcione el. Ah, sí, 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 no, no lo mencioné. De hecho, no lo mencioné, tiene razón, no lo mencioné en ninguna parte. De hecho, aquí lo voy a colocar. Eh, eh, D tiene que ser exacto. mucho menor que R. Sí, ahí Sí, está sí, sí, perfecta ahí está la duda que tenía. sí, no, no, no tiene razón. Sí, pucha, lo siento, se me olvidó colocarlo. Pero sí, 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 si, si no, la expansión no ocurre y tendría que considerar los términos que siguen. Ya. Ahora bien, vamos a hacer la expansión ahora un poco más rigurosa. Otra cosa, aquí tengo el punto, en algún punto en el interior de esto hago el cálculo y tengo, déjame ver, aquí tengo mi R', perdón, R', ya está, y yo voy a medir esta cosa aquí en algún punto acá. Aquí va ahí, pues ya, ya, esto lo medí, maldita sea, aquí, ya. Y aquí está mi vector R, que va desde el origen hasta el punto donde yo quiero medir el potencial. Y aquí me falta, está aquí, queda acá. R', y este es obviamente el R menos R', que es justamente el que voy a querer aproximar. Entonces, mi potencial ya dije que, bueno, yo sé que mi potencial es es 1 partido por 4 pi epsilon 0, la integral de rho de R' dividido por R menos R'. Ahora voy a hacer el cálculo más general. Puede partir por este y colocar los casos particulares, pero a mí me gusta hacer los casos particulares. Perdón, alguien hizo algún comentario en el... Sí, sí, correcto. Sí, sí, lo siento, no había leído el chat. Así es. Ya, entonces aquí la gracia, no, el mismo cuento. Si voy a hacer el cálculo general de toda la expansión y la gracia justamente es calcular esta cosa acá. Esa distancia ahí, mismo cuento que antes, es el cuadrado primero, que es R cuadrado. El R cuadrado, claro, es la distancia desde el origen más el R' cuadrado menos 2 veces R' por coseno de teta prima. Donde teta prima es, pues es este ángulo acá. Ese ángulo de ahí, ese es teta prima. Teta prima, ese ángulo. ¿Se alcanza a ver? Es el ángulo que forma, bueno, obviamente el ángulo que forma entre R y R'. Ya. Eso se puede aproximar a, bueno, esto no nos aproxima, es igual a, factorizo el R cuadrado
aquí la gracia entonces que lo que es pequeño es el R' en comparación a R. Aquí me queda 1 más R' partido por R al cuadrado menos 2 R' partido por R partido, digo, multiplicado por coseno de teta prima. Ya, eso, bueno, en verdad eso no es, eso es exacto. Por lo tanto, el 1 partido por, lo que me interesa, el 1 partido por el módulo, esto es lo que me interesa porque es lo que está dentro de la integral y es lo que yo quiero aproximar. R menos R' es igual a 1 partido por R, claro, pues aquí es raíz cuadrada, y me queda 1 partido por raíz cuadrada de 1 más R' partido por R al cuadrado menos 2 R' partido por R por coseno de teta prima. Eso. Bien, y esto hago la expansión de Taylor de esto. Ya hice la expansión, bueno, me queda el 1 partido por R, me queda tal cual, eso no cambia. Y hago una expansión de Taylor, pero ahora ya no me queda solo el primer término, considero todos los términos. Bueno, en verdad, voy a considerar los primeros nada más. Después voy a suponer que hicieron métodos matemáticos y saben esta otra cosa. Esto, si hago una expansión de Taylor de esto a todos los órdenes, me queda, obviamente, el primer término, el dominante es 1. Más, ahora bien, claro, hago una expansión de Taylor, aquí ahora yo no estoy despreciando el R' partido por R. Todo esto aquí es mi epsilon, pequeño, sobre el cual voy a hacer la expansión. Y no voy a hacer todos los datos, le voy a colocar el resultado porque es muy largo y no tengo tanto tiempo, pero lo pueden hacer ustedes con calma y darse cuenta que si yo hago esto me queda, bueno, el primer término me queda un R' partido por R, claro, el término lineal me queda esto, ¿no? Coseno de teta prima, lo que obtuvimos recién. El término cuadrático me van a quedar dos términos. Me queda un R' partido por R, término cuadrático, factor de 5 coseno cubo de teta prima menos 3 coseno de teta prima. Dividido por, bueno, esto dividido por 2. Más, perdón. Ya. Más punto, punto, punto. Ahí voy a dejar, ahí voy a dejar el cálculo. Ya. Sí, estos tres primeros nomás. Porque, bueno, la verdad es que se puede seguir. Ahora bien, ¿cómo obtengo esos términos? Simplemente, claro, obtengo el siguiente término, el término cuadrático de esta expansión de Taylor, y lo que hago es, voy a definiendo el término lineal, cuadrático, cúbico y todo eso, y después voy ordenando todos los términos que tiene R' sobre R, lineal, R' sobre R al cuadrado, que me van a dar 2. Me van a dar 2 porque, claro, me da un término, la parte lineal de esta expansión me produce este término cuadrático, y la parte cuadrática me hace que este me aparezca como cuadrático. Es decir, tiene que ser el desarrollo de Taylor, por eso me aparecen esos dos términos, ¿no? Un término va a venir de esto, y otro término va a venir de eso. Y bueno, después uno puede seguir desarrollando. Pero bueno, da eso. A ver, y así. Maldición. Ya no queda más. Ya. ¿Está claro? Es decir, no está claro cómo llegué ahí. Es decir, no, espero que esté claro cómo llegué a esa fórmula. No es difícil, es simplemente hacer la serie de Taylor y juntar los términos de misma potencia. Todo lo que está multiplicando por R' partido por R al cuadrado, todo lo que está multiplicando R' partido por R al cubo, todo lo que está multiplicando R' partido por R a la cuarta, y así sucesivamente. Hay que juntar. Van a llegar a aparecer cada vez más términos, porque el hecho que tenga que ese epsilon sea dos términos, el epsilon cuadrado me va a producir tres términos. Epsilon al cubo me va a aparecer 4 términos. Epsilon a la cuarta me va a aparecer 5 términos.
y tengo que empezar a rejuntarlos. Se rejuntan y uno encuentra algo maravilloso. Esto es matemática, nomás de lo de cálculo. Interesante es que esto se puede resumir no sé si se acuerdan de la clase pasada, esto es exacto, no es una aproximación, sino se la suma hasta el final. Sumatoria n igual 0 hasta infinito de, bueno, me queda R' sobre R. Aquí tengo la expansión en torno a R' sobre R, que tiene que ser pequeño. Y esto me queda, si en cuenta, a la derecha me queda funciones que dependen del coseno de teta prima. Pues se dan cuenta, el primer término es un 1. Estos, si recuerdan, el de los polinomios de Legendre, esto es como el P0 del polinomio de Legendre. Aquí me queda coseno de teta prima nada más. Esto es el P1 el P1, el polinomio de Legendre de orden 1, de coseno de teta prima. Aquí lo que obtengo es justamente el P2, y así sucesivamente. Lo que uno obtiene aquí son justamente los polinomios de Legendre que ya vimos de coseno de teta prima. Esto es lo que se llama la función generadora de los polinomios de Legendre. Y en términos de... Nosotros ya encontramos la fórmula, usamos para encontrar los polinomios de Legendre, usamos la fórmula de Rodríguez. Pero también se puede encontrar esta función generadora. Y esto es una propiedad importante. Ya conocemos los polinomios de Legendre, entonces podemos hacer la serie. No necesitamos calcular uno por uno. Por lo tanto, el potencial, si introduzco esto dentro de la fórmula, obtengo que mi potencial, claro, ahora para el potencial es fácil, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 partido por 4 pi epsilon 0, 1 partido por 4 pi epsilon 0, y aplicar la integral. Me queda sumatoria, me queda en una integral, puedo intercambiar la suma con la integral de n igual 0 hasta infinito, me queda 1 partido por r a la n más 1, claro, porque saco el r de abajo, me queda, que está la n más 1, me queda r a la n más 1, y aquí lo que me queda dentro de la integral. Claro, porque saco el r, saco la integral, no, la integral depende de r'. Aquí me queda el r' a la n, que está ahí arriba, me queda el polinomio de Legendre de orden n de coseno teta prima, que depende de R', porque es el ángulo. Si esto lo calculo en coordenada esférica, me da el ángulo. Pues esto no me va a alcanzar. Hago el truco de siempre. Rho de R' de... Pues se los coloqué arriba. Lo siento. Esta cosa acá. Eso ahí. Eso, perfecto. Y tengo mi expansión. Esto es lo que llamamos la expansión multipolar. Multipolar. Es lo mismo que hicimos antes, solo que ahora ya no hasta el orden 2, sino hasta todos los términos, hasta el infinito. Que justamente es, y cada término te va agregando más información. El primer término, que es el término para n igual a 0, que es el término monopolar, que es como si fuera una carga puntual, te dice que hay algo puntual ahí, con una cierta carga. El siguiente, el dipolar, que tiene una cierta forma, un cierto alargado. El siguiente término que tiene una cierta superficie. El siguiente que tiene un volumen. El otro que tiene, no sé, cualquier otra cosa. Hasta ahí me llega la imaginación. Ya. Y esta es la famosa expansión multipolar que viene con los polinomios de Legendre, para que vean que es importante los polinomios de Legendre. Para el término monopolar, bueno, término monopolar, para el término de obvio, sí, bueno, el P sub M, digo, el B sub M, es el primero para n igual a 0, me queda 1 partido por 4 pi epsilon 0, bueno, no sé ni siquiera para qué hacerlo, 1 partido por r, la integral de rho de r', y me queda el polinomio de orden 0, que es esta, de 3r',
Y esto no es otra cosa que el 1 partido por 4pi, epsilon 0, Q partido por R. Es lo que hemos visto. El término monopolar es eso. El término dipolar esto ya es un poco más interesante. Dipolar. ¿Qué me queda? Me queda que el potencial del dipolo, función de R, es, bueno, típicamente el 1 partido por 4pi epsilon 0. 1 partido por R cuadrado, claro, porque me queda n igual a 1, 1 más 1 es 2, ¿ya? Y me queda la integral de R', coseno de teta prima, rho de R', de 3R'. Ya. Ahora bien, el coseno de teta prima también uno puede decir es R R' es coseno de teta prima. Y por lo cual yo puedo escribir esto como, a ver, en vez de coseno reescribo R por R' y me queda que el potencial dipolar es igual a 1 partido por 4pi epsilon 0 a 1 partido por R cuadrado, R unitario punto, claro, pues lo puedo sacar, el R unitario lo puedo sacar fuera integral, porque eso no depende de R', integral de R vector prima, rho de R' de 3R'. Y si definimos el P como justamente lo que es integral de ahí, rho de R' de 3R'. Esto es lo que llamamos el momento dipolar. El momento dipolar eléctrico, bueno, el momento dipolar, momento dipolar eléctrico, en este caso no. Y por lo cual mi potencial dipolar, D de dipolar, me va a quedar como 1 partido por 4pi epsilon 0, P vector, claramente un vector, maldición, punto R unitario, partido por R cuadrado. Y ahí tengo el potencial del dipolo. Para una distribución de carga dada. Si ahora bien, que bien sencillo, si simplemente, y se dan cuenta que aquí la dependencia va como 1 partido R cuadrado. Ya este es el caso general. Uno puede darse cuenta que el caso particular se obtiene fácilmente. Si tengo, en vez de tener una distribución continua, tengo una distribución discreta, claro, las cargas son puras delta de Dirac. Hace que mi integral se transforme en una sumatoria. Caso discreto. ¿Qué me queda? Me queda que P, si tengo una distribución discreta de cargas, en vez de tener sumatoria, digo, en vez de tener integral, tengo una sumatoria, n igual, coloquemos i igual 1 hasta n. ¿Qué tengo? Tengo Q sub i por R'(i). Bueno, el prima en verdad no es. Bueno, dejémoslo como prima, para no confundirlo con el otro R. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que la integral, pero en el caso discreto. Y si tengo dos cargas, si solo dos cargas, si tengo solo Q más y Q menos y menos Q, que es lo dipolo que hemos tenido, obtenemos que nuestro P va a quedar, solo van a ser dos términos, va a quedar el más, que es Q en R más, R más es la posición de esta cosa, menos por el signo de la carga, menos Q por R menos.
Es decir, déjeme hacer el dibujo. Bueno, entonces, déjeme hacer el dibujo. Imagínense que yo tengo una carga acá, otra carga acá, mi sistema de referencia acá, aquí tengo el R más, y aquí tengo el R menos. Pues ya diría hecho el dibujo más grande. Y aquí tengo la separación entre los dos. ¿Esto qué me queda? Me queda Q factor de R más menos R menos, que es la posición donde está la carga menos. Y se dan cuenta, el R más y el R menos es el vector que separa las dos cargas. Entonces me queda aquí el P es igual a la carga Q por el vector que separa a los dos vectores. Es proporcional a la distancia y además que va en la dirección que lo une los dos, que va desde la carga negativa hacia la carga positiva. Es decir, este D va en esta dirección, de la negativa a la positiva. Bien, ahora bien, si yo tengo la carga negativa positiva, sí. Y, bueno, y así si uno reemplaza el potencial le queda 1 partido por 4pi, epsilon 0, Q por D, vector, punto R unitario, partido por R cuadrado. Que es exactamente lo mismo que teníamos antes. Era Q por D por la distancia D, multiplicado por el coseno del ángulo que forma entre los dos vectores. Ahora, uno puede hacer una abstracción y considerar dipolos puros. Dipolo puro nosotros imaginamos dos cargas separadas, pero imagínense que sea un dipolo puntual, un dipolo puro o puntual. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, se obtiene haciendo la separación entre los dos yéndose a cero. Claro que si la separación entre los dos se va a cero, no tengo dipolo. Tengo que además hacer que la carga de ellos se vaya en infinito. Tal que D por Q sea una constante que llamamos P. Se mantenga así, uno que se vaya a cero, otro se vaya a infinito y me queda simplemente el P. Entonces así me queda mi dipolo puntual, que simplemente es Q por D. Bueno, no es Q por D, es P, es el P, que podría no ser asociado a una carga, sino, bueno, de alguna forma aparece un dipolo mágico. Bueno, no es mágico, pero no importa, eso es lo que llama un dipolo puntual o puro. Si tenemos, dos dipolos, P1 y P2, estos dipolos, la unión de esos dos dipolos, ¿qué obtengo? Un dipolo más grande que simplemente la suma de estos dos dipolos. Así es simple. Así es como puedo tener una configuración dipolar que sea cero. Si un dipolo apunta arriba y el otro hacia abajo, la suma me da cero. Así la configuración cuadrupolar puede ser relevante. Ahora, vamos a un comentario sobre el... Ahora bien, nosotros colocamos el origen dentro de la distribución de carga, pero el origen debería ser arbitrario. Si yo tengo mi carga Q total, que es mi momento monopolar, la carga podemos identificarlo. Si el P es el momento dipolar, la carga Q lo podemos identificar como nuestro momento monopolar, que es la integral de ρ de R' a de 3 R'. Obviamente no depende del origen. Es decir, si yo tengo una carga Q, da lo mismo si yo la miro acá o más allá. La carga total es la misma, no cambia. Si yo tengo una carga puntual aquí, ya sea que la tengo acá o la tengo acá, sigue siendo una carga Q. Da lo mismo el origen de coordenadas que yo tome. El dipolo no. Para el caso del dipolo sí depende del origen. Porque claro, tengo momento dipolar es igual a la integral de R', ρ de R'. La distribución de carga no cambia, si cambia el origen, simplemente
sigue estando ahí, pero la posición R' sí cambia. Si yo cambio el origen, ese R' sí va a cambiar. Entonces imagínense que yo tengo un sistema coordenado acá y otro sistema coordenado acá. Aquí tengo un vector que desplaza este sistema coordenado que llamamos A, X, Y, X tilde y tilde. Entonces mi distribución de carga, mi momento dipolar, lo puedo calcular el P tilde con respecto al momento dipolar con respecto al no origen de coordenado, me queda integral de R vector tilde prima, rho, que depende de R vector tilde prima, queda lo mismo, va a depender, no, eso no cambia, de 3R' tilde. Si yo cambio el sistema de coordenados, que es cambio de variable, es cambio de variable para la integral, simplemente, me queda un nuevo vector R, mi nuevo vector aquí. Fíjense, aquí está este es el R vector prima, y aquí está es el R vector prima tilde. Esencialmente uno es desplazamiento del otro, nada más. Entonces el R vector prima simplemente, el tilde es simplemente el mismo R prima menos el A. Por el rho de, lo mismo cuento, pero la densidad de carga da lo mismo de donde la estén mirando, sigue siendo la misma. Y como el cambio de variable es simplemente una traslación de un vector constante A, la diferencial queda exactamente la misma. La diferencial de uno es la misma que la diferencial de la otra. Pero aquí me queda entonces, se dan cuenta, me queda una integral de R vector prima por rho de R vector prima de 3R' menos, aquí le hago una constante por sacarlo fuera, integral del rho de R' de 3R'. La primera integral es simplemente el momento dipolar con respecto al otro, a los ejes originales, menos A por, ¿qué es integral? Es la carga total, Q. Luego se dan cuenta, el momento dipolar sí depende del origen. A menos que la carga total sea cero. Si la carga total es cero, P no depende del origen. No depende del origen de coordenados que estoy tomando para calcular esa integral. Lo cual es bueno porque no quisiera que mi momento dipolar dependiese del punto de referencia donde yo estoy observando. Pero eso depende, eso es a condición de que la carga total sea cero. Pero eso no es grave, porque si la carga total no fuera cero, bueno, simplemente considero el término monopolar, el término monopolar es lo que contribuye a mi sistema, nada más, es lo más relevante, y no considero el resto. Pero si la carga es cero, el momento dipolar sí es relevante y además no va a depender del origen de coordenados. Para el momento cuadrupolar es el mismo cuento. El momento cuadrupolar sí depende del origen de coordenados, a menos que la carga total sea cero y el momento dipolar total también, el momento dipolar también sea cero. Y así sucesivamente. Para el valor superior, el mismo cuento. Ahora, déjeme hacer el último cálculo, que es el campo. Bueno, aquí calculamos con respecto al potencial. Ahora lo que quiero hacer, que es más rápido, que es el cálculo del campo. Maldición. Campo eléctrico dipolar. Dipolar. O de un dipolo. Que es trivial, porque yo conozco el potencial ahora. Yo conozco que el potencial de R es igual a R unitario punto P. Ya, estoy con tiempo. 4pi
epsilon 0 r cuadrado. Esto es en coordenada esférica, me queda simplemente P, que es el momento dipolar, una constante, coseno teta dividido por 4pi epsilon 0 r cuadrado. Y si yo, claro, yo estoy suponiendo mi sistema de coordenadas así, X y Z, y supongo que mi dipolo va en la dirección de Z. Claro, yo tengo el momento dipolar y lo coloco para la dirección que a mí se me antoje. Aquí tengo mi momento dipolar, P. En ese caso, bueno, claro, y entonces el ángulo teta, el ángulo de observación, claro, el ángulo de observación donde estoy colocando este mi vector R, este es mi ángulo teta. El teta es de las coordenadas polares. Y mi momento dipolar es simplemente P en la dirección de K. Y lo único que tengo que hacer ahora es súper simple. El campo eléctrico es igual a menos gradiente de B. Si yo hago esto, el gradiente de eso me queda, aquí se lo anoto si no es difícil. En coordenadas, bueno, en coordenadas cartesianas lo conocen, pero en coordenadas esféricas, para hacer el cálculo, me queda un dB a dr según R unitario, menos 1 partido por R, dB a d teta, según teta unitario, menos 1 partido por R, seno teta, dB a d phi, según phi unitario. Este es el gradiente en coordenadas esféricas. El último término vale 0 porque no depende de teta. Y los otros dos términos es cosa calcular, pescar acá, calcular esas derivadas. Y uno obtiene. Y con esto les quiero resultado. Usted calcula derivadas, si es pescar la función de arriba, calcular sus derivadas, y uno obtiene que el campo eléctrico, que en función de R y de teta, porque no va a depender de phi, va a ser un P partido por 4pi epsilon 0. De hecho, te pueden calcular con cartesiana. En versión cartesiana tampoco es tan difícil. Es R al cubo, factor de 2 coseno teta, R unitario, más seno teta según teta unitario. Si hacen en cartesiano, uno puede demostrar también que el E de campo eléctrico de R se puede escribir como, bueno, el 1 partido por 4pi epsilon 0, no es difícil hacer eso, 1 partido R cubo, factor de 3 P punto, me salió horrible, punto R unitario, según R unitario, menos P. De lo de arriba se puede reducir. Lo único que hay que hacer es esos dos cosenos de teta R unitario, transformarlo en 3 cosenos. El coseno es P.R. Eso sale inmediato. Me queda un 3 coseno de teta R unitario menos un coseno de teta R unitario. Sumo y resto un coseno de teta unitario. Y el coseno de teta por R unitario menos seno teta por teta unitario es la dirección K unitaria. Eso hagan el gráfico, lo hice hecho, pero es que ya me pasé de tiempo. Y aquí listo. Y esto con esto termino. Y lo último que quisiera hacer el dibujito de este campo eléctrico. El campo eléctrico, si el monopolo va para allá, las líneas de campo son así, 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 así. Esta es la forma de un dipolo eléctrico. El campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Para allá, bueno, no es necesario. Pero ya entendieron, es como esa mariposa. Que es lo mismo, que es súper similar a un dipolo eléctrico, es decir, ahora es en función de dos cargas, una más acá y una menos acá. Aquí esta cosa para allá, para acá, entonces después se va aquí. Lo mismo que uno obtiene
esto creo que lo hicimos, el de las dos cargas. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, solo que claro, si la carga más y la carga media está muy cerca, yo no la veo, como en el caso de un dipolo puntual. Pero en el caso de dos cargas separadas, sí lo veo si estoy suficientemente cerca. Si estoy muy lejos, no lo veo, y lo que veo es un dipolo puntual. Y eso, lo siento.